Buenas tardes, queridos niños y niñas. ¿Cómo están? Esperamos que muy bien. Hoy, en este día martes, vamos a continuar trabajando la lección jirafa. Es nuestra sesión 2 y vamos a trabajar la comprensión lectora. Te preguntarás, ¿qué aprenderemos hoy en esta sesión de comprensión lectora? Bueno, voy a tomar mi puntero para contar. Hoy aprenderemos a reconocer la relación entre un texto y la imagen que lo acompaña. Es decir, hoy vamos a comprender por qué en muchos textos, en muchos, por ejemplo, libros, en muchas noticias, siempre aparece una imagen y palabras que lo acompañan o texto escrito. Vamos a ver que eso no es al azar, es decir, no es porque sí. Siempre hay una relación, algo que los une. Y vamos a descubrir qué es lo que los une. Tenemos preparadas 3 actividades para ti. Primero, vamos a observar y vamos a pensar. Luego, vamos a aprender la estrategia de comprensión lectora. Y finalmente, vamos a aplicar esa estrategia, es decir, vamos a llevar a la práctica esa estrategia pensando y respondiendo unas actividades. Vamos entonces, vamos a trabajar nuestra comprensión lectora. Recuerda que es muy importante trabajar esta área de nuestro aprendizaje porque leer no solo implica decir lo que está en la palabra, sino que también imaginar, implica pensar y poder decir, oh, lo que dice ese texto, lo que dice aquello que leo es, y lo muestro, puede ser como mi imaginación, lo puedo decir, etc. ¿Vamos entonces? Vamos. Entonces, vamos a hacer la primera actividad de nuestra sesión, donde te voy a invitar a, como está la niña aquí, fíjate, a observar, a ponerte, puede ser los lentes o la lupa de la lectura y a pensar. Para eso, te voy a dar unos segunditos para que observes. Recuerda que observar es mirar con mucha atención para que observes esta imagen que tienes acá. Obsérvala, fíjate en los detalles, en los personajes, en lo que está pasando, en los colores. Mucha atención. Muy bien, mucha atención. ¿Listo? Vamos entonces. Primera pregunta. ¿Qué tipo de seres vivos observas en la imagen? ¿Cuál es la especie de seres vivos que observamos ahí? Tienes toda la razón. Observamos unas jirafas. Son seres vivos de la especie jirafas. Súper bien. Y ahora, ¿qué crees que está pasando? ¿Qué crees que está sucediendo en esta imagen? Cuando ves a las jirafas, ¿qué está pasando? ¿Qué sucede? Muy bien. Puede ser que esta jirafa está pariendo, está dando a luz una jirafita. Súper bien. También puede ser que esta jirafa se está poniendo de pie. Tienes toda la razón. Finalmente, si yo te dijera, te contara que esta imagen está acompañada de un texto escrito. Recuerda que un texto escrito pueden ser palabras, oraciones. Si yo te dijera que esta imagen se acompaña de un texto escrito, se acompaña de una oración, de unas palabras, cuéntame, ¿qué crees tú que podrían decir esas palabras, esa oración? ¿De qué crees que podría tratarse ese texto escrito? Vamos pensando, imaginando, ¿qué nos podría decir ese texto escrito? Súper bien. Nos podría decir, por ejemplo, nos podría hablar
sobre cómo nacen las jirafas, cuánto tiempo demora la gestación o el embarazo de las jirafas, cuánto tiempo demora el parto de una jirafa, de cuánta altura cae una jirafa, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Porque lo vemos acá. Ahora, antes de seguir, quiero que acerques tus dos manos a la pantalla, ya sea del computador, del tablet, celular o incluso de la televisión. La vas a acercar y vas a tomar esa imagen y la vas a guardar en tu cerebro. Acomódala bien, así, así, muy bien. Acomódala y aplástala para que te quede ahí, porque la vamos a volver a usar. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a pasar a la segunda parte de la sesión, donde vamos a aprender la estrategia de comprensión lectora. Entonces, ¿cuál es la estrategia de comprensión lectora que vamos a trabajar hoy y la otra semana? La estrategia de reconocer la relación entre el texto y la imagen. Pero yo estoy segura que estás pensando, profe Lisset, tía Lisset, ¿qué es eso de reconocer la relación entre el texto y la imagen? Bueno, quiero que te imagines y te quedes con esta idea ahora. Vas a tomar tus manos y las vas a cruzar. Nuevamente vamos a tomar las manos y las vamos a cruzar. Cuando yo te hablo de la relación, justamente es la unión. Relacionar, cuando yo me relaciono con algo o alguien, yo me uno, es decir, veo la unión. Cuando yo digo reconocer la relación entre el texto y la imagen, veo, pienso, imagino por qué determinada imagen, por ejemplo, ¿te acuerdas el viernes? Si no lo viste, te invito a verlo porque es hermoso. El viernes, en la hora del cuento, leímos Cosita Linda. Cosita Linda trataba de la historia, nos contaba la historia de un gorila que, al que le regalaron una gatita para que fuera su amiga. Entonces, la relación, es decir, que unió, ¿por qué se unieron el gorila con la gatita? Es esto. Siempre que hablamos de relación, vamos a hablar de unión. Entonces, cuando yo te digo reconocer la relación, yo me voy a dar cuenta por qué esta imagen se une con esta oración, estas palabras. Es decir, yo voy a ver, por ejemplo, decía al comienzo, yo te mostré donde salía el gorila sentado en su sillón y comiendo. Y ahí te decía, había una vez un gorila al que le habían enseñado el lenguaje de señas. Entonces, y después te decía, ese gorila lo tenía todo y todo lo que quería lo pedía con señas. Entonces, ¿cuál es la relación entre el texto, es decir, entre lo que nos cuenta la historia, lo que nos cuenta o nos da la información y la imagen? Eso es lo que tenemos que descubrir. Reconocer la relación es darme cuenta por qué están unidos o por qué están juntos esas palabras, ese texto, esas oraciones con esa imagen. Eso es lo que vamos a aprender a hacer. Vamos a aprender a darnos cuenta por qué se unen, qué los une. Entonces, ¿qué es reconocer la relación? Es identificar cómo las imágenes de un texto apoyan la información que éste nos proporciona. Es decir, vamos a saber, vamos a comenzar a reconocer, a ver con nuestros ojos en la lectura por qué las imágenes acompañan a determinados textos. Y no porque cualquier imagen está ahí, sino porque esa imagen que pusieron, dibujó el ilustrador, pegó él, por ejemplo, el periodista. Vamos a ver qué relación tiene esta imagen con el texto que acompaña. Pero para aprender a hacer eso, te voy a invitar a ponerte puede ser los lentes o la lupa de la lectura. En mi caso, vamos a usar la lupa de la lectura. Vamos entonces, te pones la lupa de la lectura o los lentes y vas a ir a tu cerebro y te vas a sacar
la imagen de la jirafa. ¿Te acuerdas la que vimos al comienzo? Vas a hacer como que la sacas y la vas a llevar a la pantalla. La vas a dejar ahí en la pantalla, ya vas a ver por qué. Entonces, nos pusimos la lupa de la lectura y fíjate lo que va a venir acá. Mira, es la imagen que pusiste en tu pantalla, la que habíamos visto anteriormente, donde vimos que posiblemente era una jirafa que estaba dando a luz, o que estaba pariendo, o que estaba teniendo su hijito. Todos esos términos se refieren a lo mismo. Parir, dar a luz o tener a su hijo, se refiere a que está teniendo a la guagüita. Entonces, o puede ser a la cría en este caso. Fíjate lo que te voy a leer. El texto es esto, como te contaba, las palabras, el texto escrito. Mira las palabras, el texto escrito que acompañan a esta imagen. Dice así. Estamos hablando de las jirafas. Su embarazo dura 15 meses. Dan a luz de pie. La cría cae más de 1,5 metros al nacer. ¿Leamos de nuevo? Leo yo, repites tú. Su embarazo dura 15 meses. Dan luz de pie. Dan a luz de pie. La cría cae más de 1,5 metros al nacer. ¿Te das cuenta que tenías toda la razón y teníamos toda la razón? Esta imagen justamente nos hablaba de una jirafa que estaba pariendo, es decir, que estaba dando a luz a otra jirafa, una jirafita que estaba teniendo a su cría. Y nos dice además, nos entrega información, ¿te das cuenta aquí que la jirafa está de pie? Y acá nos decía que daban a luz de pie. Y mira lo importante, que la cría, el bebé jirafa, al nacer, cae de aproximadamente 1,5 metros. Imagínate lo importante que era esta imagen, porque nos entregaba información y nos complementaba, es decir, nos ayudaba a entender la información que estaba acá. Y mira acá tenemos una jirafita pequeña. Y fíjate lo que dice el texto que la acompaña, las palabras que lo acompañan. En media hora se pone de pie y en 10 horas ya puede correr. Vamos de nuevo. En media hora se pone de pie y en 10 horas ya puede correr. Mira lo importante de esta imagen. Justamente aquí veíamos a una jirafa pequeña y nos decía que después de media hora, esta jirafa que había nacido se ponía de pie y que ya después de 10 horas podía correr. Imagínate lo importante de la imagen acá y esta unión. Por una parte, la imagen de las jirafas nos mostraba a una jirafa de pie teniendo a su cría jirafa y a otra jirafa que se estaba poniendo de pie. Estaba ya enderezando, parando de a poco. ¿Y qué nos decía el texto? Nos decía, nos complementaba, nos daba otra idea, justamente nos daba un poquito de más información. Entonces, ¿cuál es la relación? La relación es que la imagen y el texto nos cuentan algo similar y se apoyan. La imagen nos ayuda a entender, a imaginar, a comprender mejor lo que nos están diciendo las palabras. Quizás si esta imagen no estuviera, sería un poco más difícil imaginarse la información, pero la imagen nos ayuda a comprender, a entender mejor lo que nos están diciendo aquí las palabras. ¿Sí? Entonces, ¿por qué los textos acompañan de una imagen? Porque la imagen, como te dije recién, nos ayuda a entender mejor lo que las palabras nos quieren decir. Ahora, como dice acá, la imagen muestra
una jirafa pariendo. Y el texto explica cómo es el proceso de gestación y nacimiento de las jirafas. Acá tenemos una jirafa que está pariendo, que está teniendo a su hijo. Y este texto nos cuenta cómo es el proceso de gestación, cuántos meses demora el embarazo de una jirafa y cómo nacen. Entonces, hay una unión. Ahora, ¿en qué tipo de texto crees tú que podemos encontrar esta información? ¿Estará en un cuento o estará en un texto informativo? Es más probable que un texto informativo, ¿cierto? Porque es de la vida real. ¿Y qué título tú crees que puede tener este texto? ¿Cómo se puede llamar? El nacimiento de las jirafas, muy bien. Las jirafas, características de las jirafas. ¿Te das cuenta que el título tiene que hablar sobre las jirafas? Porque aquí veíamos información de las jirafas. Entonces vas a ver que el título siempre va a tener relación con la información. Fíjate acá, esta parte del texto que acabamos de leer pertenece a otro texto más grande que se llama Curiosidades sobre jirafas. Escucha con mucha atención. Este texto se llama infografía. Este texto que tenemos acá se llama infografía. ¿Y cuál es el propósito de una infografía? La infografía siempre nos va a informar acerca de algo, de un tema. Pero lo importante, mira, la infografía nos va a informar del tema, pero con imágenes y con palabras. Es decir, siempre las palabras en una infografía van a ir acompañadas de una imagen y eso las hace súper entretenidas. Porque, por ejemplo, yo sé que, por ejemplo, estoy pensando en Matías. Yo sé que a Matías le gusta mucho el fútbol, a Diego y a muchos niños les gusta mucho el fútbol. Y hay muchas infografías de fútbol que ustedes van a encontrar, por ejemplo, a los jugadores y dibujados o fotografías de los jugadores e información que lo acompaña. Vamos a ver que las infografías son súper entretenidas por eso. Entonces, atención acá. Vamos a ver qué nos dice este texto sobre las jirafas. Curiosidades sobre las jirafas. En los últimos 15 años han disminuido de 140.000 a 80.000 ejemplares. Es decir, han desaparecido mucho las jirafas, principalmente por la pérdida de su hábitat y la caza furtiva. Lamentablemente, a las jirafas se las caza mucho, porque son animales muy peculiares y porque, lamentablemente, por ejemplo, eh, todo el calentamiento global, todo el daño que hemos hecho los seres humanos, ha hecho que el hábitat de la jirafa vaya desapareciendo. Entonces eso hace que las jirafas vayan muriendo. ¿Qué otra información de la jirafa nos cuenta esta infografía? Ya la habíamos visto. Su embarazo dura 15 meses. Dan a luz de pie y la cría cae más de 1,5 metros al nacer. Imagínate, cae de súper alto, como nos contaban ayer la profesora Leticia en su reportaje, en su entrevista. Pues nos dice, en media hora se ponen de pie y en 10 horas ya puede correr. Mira lo importante de la imagen aquí nos muestra esta cría de jirafa que se está poniendo de pie. Pero hay más, mira más información, más curiosidades. Es el animal más alto del mundo y puede correr a 56 kilómetros por hora. Imagínate que vas en un auto. En el auto o en la micro es más o menos a la velocidad que van los autos y las micros, la velocidad que corre una jirafa. E imagínate que es el animal más alto del mundo, por eso lo muestran aquí así. El más alto del mundo, una jirafa. Después nos dice, llegan a medir 4,8 a 5,5, es decir, viene entre 4 y casi 6 metros de altura. Tenemos que ver así para arriba. Por eso cuando a veces uno las ve en el zoológico o las ve en los documentales de las jirafas, son enormes, porque son los animales más grandes del mundo.
Dice, aunque la más alta registrada es de 6,5 metros. Es decir, la generalidad de las jirafas mide entre 4 y 6 metros, aunque la más alta que se conoce ha llegado a medir más de 6 metros. Imagínate, por favor, cómo es de alta una jirafa. Qué curiosidades, ¿no? ¿Qué otra cosa nos dice esta infografía? Su lengua llega a medir hasta 53 centímetros. ¿Qué harías con una lengua así tan larga? Imagínate, más o menos la mitad aquí, la mitad de mi brazo, todo esto. Imagínate, ¿verdad? Y esto también nos contó la profesora Leticia ayer con su entrevista a la jirafa. Una lengua más o menos del porte de mi brazo. ¡Qué cosa más curiosa! Pero mira lo importante también que nos dice aquí. Fíjate lo que está haciendo esta jirafa. ¿Por qué nos mostrará una imagen así? Y mira esta curiosidad. Las jirafas son mudas, ya que no tienen cuerdas vocales. ¿Te acuerdas que cuando estábamos trabajando en el evento anterior, yo te hablé de las cuerdas vocales que teníamos acá en la laringe que nos permitían producir sonido? Las jirafas no producen sonido porque no tienen cuerdas vocales, a pesar de tener un cuello muy largo. No tienen cuerdas, por lo tanto, son mudas. ¿Viste que son entretenidas las infografías? Porque nos muestran imágenes acompañadas de información. En este caso, ¿qué información obtuvimos? Que las jirafas son mudas, no tienen cuerdas vocales. ¿Qué más? ¿Qué más? Cuéntame, ¿qué más? Tienen una lengua larga, son los animales más altos del mundo, su embarazo 15 meses su gestación, la cría cuando tiene a sus bebés los tiene parados y caen de 1,5 metros de altura, etcétera, etcétera. Las infografías son muy entretenidas porque nos entregan mucha información acompañada de imágenes. Y aquí la relación, es decir, la unión entre la imagen y lo que nos dice el texto escrito, las palabras, es fundamental. Porque quizás no entenderíamos, no comprenderíamos tanto el tema si no estuviera acompañado de estas imágenes. Entonces ahora quiero invitarte a hacer el desafío de la semana. Fíjate bien. Lo que vamos a hacer, vamos a separar la infografía anterior en cuadros. ¿Cuáles son los cuadros? Fíjate. Esta infografía tiene partes. Este cuadro nosotros ya lo hicimos, ¿cierto? Pero aquí tenemos un cuadro, otro cuadro y otro cuadro. Es decir, vamos a tener 3 cuadros. Porque acuérdate que este ya lo hicimos. Vamos a separarlo en 3 cuadros. Y luego vas a identificar cómo apoya cada una de las imágenes de estos cuadros a la información escrita. ¿Y cómo lo vas a hacer? Fíjate las palabras clave. Me vas a decir, por ejemplo, la imagen muestra, puede ser, por ejemplo, la imagen muestra a un gorila sentado en su sillón. Y el texto explicaba que el gorila lo tenía todo, incluso mucha alimentación, porque aprendió el lenguaje de señas. O por ejemplo, la imagen muestra al gorila triste y el texto explica que el gorila estaba triste porque no tenía amigos. O también la imagen muestra a un gorila muy enojado que rompió la televisión y el texto explica que el gorila estaba viendo una película y se enfureció tanto que rompió el televisor. Eso es lo que tienes que hacer tú. Es decir, tienes que imaginar lo que dice la imagen, decirme lo que dice la imagen y luego lo que sale en el texto, tal como te lo expliqué. No te preocupes si tienes dudas. Mientras más dudas tengas, mejor. Si tienes dudas, puedes mandarnos un audio incluso. Pero yo creo que ahora te va a quedar más claro el desafío. Observa acá. El desafío. ¿Qué vas a hacer? Vas a buscar una hoja nueva en tu cuaderno y la vas a dividir en 3 partes.
¿ya? En cada una de las partes divididas vas a dibujar las imágenes de la infografía. No importa si no te quedan perfectas. Lo importante que es, en las tres partes vas a dibujar las tres imágenes. Si quieres y tienes, por ejemplo, acceso a una impresora, las puedes imprimir también, no hay problema. Pero yo te doy la opción de dibujarlas y no hay ni una dificultad. Entonces, por ejemplo, en la primera vas a dibujar la jirafa arriba del mundo. En la segunda vas a dibujar a la jirafa con la lengua larga. Y en la tercera vas a dibujar a la jirafa tapándosela. ¿Y qué vas a hacer después de dibujarlas? Vas a comentar, puede ser con la mamá, con el papá, con el tío, el abuelito, la persona que te está ayudando. ¿Qué relación tiene esa imagen? Es decir, primero va a ser imagen por imagen. Vas a decir, ¿qué relación tiene la jirafa arriba del mundo con las palabras o el texto que la acompaña? Luego vas a volver a decirle, comentar con la mamá, con el papá, ¿qué imagen tiene esa jirafa con la lengua larga? Es decir, ¿qué relación tiene esa imagen de la jirafa con lengua larga con la información que nos entregaba esa parte del texto? Y finalmente vas a imaginar y comentar qué imagen, perdón, qué relación tiene la imagen de la jirafa tapándose la boca con lo que nos decía el texto. Es decir, aquí solamente tienes que dividir tu cuaderno en tres, dibujas las tres imágenes de la infografía y comentas, puede ser con la mamá, con el papá, con quien tú quieras. ¿Cuál es la relación de esa imagen con el texto? ¿Y qué es lo que yo te voy a pedir? Aparte que le saques una fotografía a esos dibujos que vas a hacer en tu cuaderno, me vas a grabar un video explicando al menos una de estas relaciones. Yo no te pido las tres. Si quieres hacer las tres, mejor porque te sirve para aplicar más esto que estamos aprendiendo. Pero yo solo te pido una. Me vas a explicar en el video una relación usando las palabras clave. Es decir, me vas a decir, profesora Lisette, profesora Leonor, y me vas a mostrar cuál de las tres quieres explicar. Por ejemplo, la última. La imagen muestra a una jirafa tapándose la boca. Y el texto explica que las jirafas, y me vas a decir qué decía el texto de la imagen tapándose la boca, de la jirafa tapándose la boca. ¿Ya? Recuerda que aquí no hay nada malo. Yo y la tía Leonor lo que necesitamos es ver si pudiste hacer esa relación. ¿Ya? No tengas miedo, inténtalo. Recuerda que intentando se aprende. Te voy a mostrar ahora cómo debería verse tu cuaderno. Esta es una hoja de tu cuaderno, tu hoja en blanco. Lo primero que vas a hacer lo vas a dividir en tres. Yo te sugiero, para que sepas de qué estamos hablando, que escribas el título del texto, Curiosidades de la jirafa, porque así se llama. Recuerda que empiezas con mayúsculas. Y luego, cuando ya dividiste las tres partes, vas a dibujar cada una de las imágenes. A la jirafa arriba del mundo, a la jirafa mostrando su lengua y a la jirafa tapándose la boca. Y luego que las dibujes, lo vas a conversar primero. Lo conversas, le vas a decir quizás, mamá, ¿sabes qué? Según lo que yo leí, la imagen mostraba a una jirafa arriba del mundo y el texto lo que nos decía era que las jirafas, por ejemplo, eran los animales más altos del mundo. Después vas a decir, mamá, mira, aquí la imagen me muestra a una jirafa mostrando una lengua muy larga. Y el texto nos decía que las jirafas tenían una lengua, y ahí lo comentas con la mamá, o el papá, o quien sea. Pues me dice, por ejemplo, papá, la imagen a mí me muestra una jirafa tapándose la boca y el texto me decía que las jirafas no. No te lo puedo decir porque si no te voy a estar dando la respuesta. Y luego que lo comentes con la mamá, con el papá, con la tía,
decides tú cuál te sientes más segura, esta, explicando esta o explicando esta. Y te grabas explicando cuál es la relación entre la imagen y el texto, usándola, ojalá, las palabras clave. La imagen muestra, el texto decía, ¿sí? Entonces, para este desafío, que es un poco más complejo, vas a tener 2 días. Ya puedes enviarlo hasta el día jueves, no hay problema. Y recuerda que si tienes cualquier duda, por favor, nos envías un audio para poder ayudar. Entonces, por una parte tienes que mandar la fotografía de tu cuaderno habiendo hecho esta actividad y por otro lado tienes que grabarte explicando solo una. Si quieres explicar las 3, mejor, pero solo una. Y hemos llegado al final de nuestra sesión. Te felicitamos por el gran trabajo que has hecho. Y por último te queremos decir que los queremos mucho a todos ustedes y pronto volveremos a abrazarnos. Les enviamos un besito enorme, los queremos mucho, cuídense, protéjanse. Si salen por ese motivo, si el papá tiene que salir, la mamá tiene que salir o tú tienes que ir al médico con mamá, papá, el abuelito, siempre la mascarilla, siempre lavarse las manos y volveremos a encontrarnos muy pronto. Los queremos mucho, un besito, chao, que tengan un hermoso día.